Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. ¿Crees en las hadas? ¿Alguna vez las has visto o sentido? Las hadas son gráciles criaturas fantásticas propias de la mitología europea, especialmente del folclore celta, inglés, eslavo, alemán y francés. Según estas tradiciones, son seres que protegen la naturaleza y están relacionadas con elfos, con gnomos, duendes, dioses, sirenas, gigantes. Para todos aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y hoy os traigo un podcast muy extenso y completo sobre las hadas. Hoy día 27 de octubre tendrás la primera parte del podcast y el próximo viernes, el día 3, tendrás la segunda y última parte. Recuerda que mañana, día 28, tendrás contenido extra para mecenas y seguidores del podcast, y como no podía faltar, saldrá un especial del Día de Todos los Santos, Samhain, Halloween o como lo quieras llamar. Como ves, he intentado traeros mucho trabajo y muy variado para que os guste a todos. Sinceramente, espero que os guste la mitad de lo que yo disfruto preparándolos. Y ahora sí, como ya es habitual en mí y siempre digo, no me entretengo más. ¿Comenzamos? Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada.
relajases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? En la mitología grecorromana se les conoce como hados. Los mitos sobre las hadas tienen varios orígenes basados en creencias populares de diversas fuentes, desde ángeles caídos o demonios de la tradición cristiana, pasando por espíritus de los muertos, dioses menores de los paganos, hasta antecesores de los humanos. Existen varias teorías que tratan de explicar el origen de las hadas. La más ampliamente aceptada por los folcloristas, historiadores, etnólogos, arqueólogos y escritores, sostiene que su origen proviene de la supervivencia de los espíritus y divinidades de las creencias paganas, especialmente de la mitología griega, de la romana y las leyendas celtas, que con la llegada del monoteísmo y el cristianismo a Europa fueron demonizados, cambiando sus funciones. Si tiene nombre, existe. Es por mucho la teoría más aceptada la que dice que las hadas fueron los dioses mayores y menores paganos que con la llegada del cristianismo sufrieron un cambio en sus funciones, sus poderes y sus percepciones, y pasaron de la religión a las leyendas populares y a la literatura. Como ejemplificación, muchas criaturas fabulosas que se consideraron dioses en la mitología y las leyendas antiguas ahora son presentados como hadas, sobre todo en la literatura más reciente. En la Edad Media se presentaban muchas confusiones entre las diosas y las hadas. Las hadas de las leyendas del medievo se parecen demasiado a la diosa antigua Venus y sobre todo a Diana, compartiendo muchos de sus atributos, sobre todo sus vínculos con la naturaleza, los cuales también comparten con ninfas y dríades. En la mitología griega se encuentran los hados, destino, también llamados Fatun o Sino, como un poder inevitable que dirige la vida de los humanos, que, como lo menciona el poeta romano Ovidio, podían ser masculinos como Verón, rey de las hadas, o femeninas. La estudiosa española de la cultura y literatura medieval Victoria Cirlot Valenzuela estima que las parcas, personificaciones femeninas del Fatun, son antecedentes de las hadas, en especial de las hadas madrinas. En el folclore del norte europeo se las considera como duendes. Los gnomos y los trasgos, entes de la naturaleza que habitaban los túmulos funerarios, eran consideradas criaturas del inframundo, ideadas para acentuar en la creencia de la vida después de la muerte. De esta manera le diera sentido a la vida. Basándose en la mitología irlandesa, varios dramaturgos dicen que cuando los Tuatha de Danann, dioses y diosas irlandeses, fueron derrotados, se convirtieron en hadas, algunos llegando hasta Tirna Og, el otro mundo, otros volviéndose invisibles y los demás escondiéndose debajo de los túmulos. Según las investigaciones, muchas hadas tienen su origen como personificaciones del agua. Las criaturas que se pueden catalogar como hadas del agua están presentes en la mitología de toda Europa occidental y en todos los casos habitan en mansiones parecidas a la de los humanos ubicados en el fondo de las aguas, como en un mundo paralelo. Las deidades eran personificación de las fuerzas naturales
Según la explicación que prevalecía en la época victoriana, si tiene nombre, existe. Aplicando esta teoría, se entiende a las hadas tanto como personificación de la naturaleza que como metáfora de conceptos subjetivos y abstractos como el amor y la victoria, los cuales fueron endiosados por las diferentes creencias de las religiones más antiguas del occidente europeo. Una creencia popular de los pueblos celtas habla de un pueblo de gente pequeña perseguida por los otros hombres y obligadas a esconderse. A esta gente se le consideró espíritus y hadas e incluso otra raza de hombre. Se dice que viven bajo tierra, escondidos en colinas y túmulos o al otro lado del mar. Según la creencia popular, las puntas de flecha hechas de pedernal durante la Edad de Piedra fueron fabricadas por las hadas. La aversión de las hadas al hierro es interpretada como el miedo que esta gente pequeña sentía a enfrentarse a los hombres con armas de hierro, mientras ellos solo tenían armas hechas de piedra, por lo que serían fácilmente derrotados. La ropa verde y las mansiones subterráneas fueron necesarias para escapar de los hombres hostiles y desarrollaron sus poderes mágicos para poder luchar contra un enemigo mejor armado y más fuerte físicamente. La religión cristiana también sirve de base para algunas teorías del origen de las hadas. Según algunos escritos, después de que algunos ángeles se le rebelaron en contra de Dios, éste les cerró las puertas del paraíso. Los que quedaron dentro del paraíso con Dios se convirtieron en ángeles. Los que fueron siguiendo a Satanás hacia el infierno se convirtieron en demonios, y los que no supieron elegir entre seguir a Dios o seguir a Satanás se convirtieron en hadas. Si tiene nombre, existe. Un podcast de Blanca Alegre. Puedes escucharlo en iVoox, Podimo, Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast, AdVoice y Amazon Podcast. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Un especialista en estudios alemanes medievales explica que las hadas que llegaron a las aguas se convirtieron en ondinas. Las que cayeron dentro de las fuentes se transforman en ninfas y las que llegaron a los bosques se volvieron dianas. Otra versión sostiene que las hadas son ángeles caídos que no eran lo suficientemente buenos para entrar en el cielo y no eran lo suficientemente malos para descender a los infiernos. También se dice que las hadas son hijas de los ángeles caídos que mantuvieron relaciones con humanas. Si tiene nombre, existe. El juicio de las brujas de hadas sicilianas entre los siglos XVI y XVII demuestra que las relaciones entre el cristianismo y las hadas han tenido sus épocas difíciles. La idea de igualar a las hadas con demonios se popularizó, y seres como los duendes, que eran catalogados como espíritus de la casa muy amigables, fueron demonizados y convertidos en perjudiciales. Tener cualquier trato con las hadas se consideraba hechicería y era fuertemente castigado. Algunos autores dan explicaciones más poéticas al origen de las hadas. Este es el caso del dramaturgo escocés J. M. Barrie en su novela The Little White Bear sobre Peter Pan, donde dice que cuando el primer bebé ríe, esa primera risa
estalla en miles de fragmentos que se dispersan en todas las direcciones, dando así lugar a las hadas. La luna salió y una hada durmió al instante. Mi reina estelar, ansío poder rozarte. Oigo respirar los sueños que abandonaste, volviendo a secar una lágrima que nace. Deseo pintar el camino hacia tus brazos. Más eterna se va el tiempo y el amanecer suspira por nuestro encuentro. Muero por llegar, quisiera sentir tus besos, tanta devoción, tantísimo amor hoy junto a ti. Hoy la luna volverá Vamos a conocer ahora a las hadas en las diferentes culturas. Vamos a comenzar con los mitos celtas. En los mitos celtas se menciona el reino de los Aeside, en inglés Fairy Folk, cuya traducción al español más cercana sería hadas, sin referirse a criaturas diminutas con alas de mariposa, sino a entes semidivinos, habitantes de ambos mundos, relacionados con la naturaleza y los dioses, de aspecto humano, más bajos que el promedio, de piel muy blanca, ojos claros y cabellera negra. Durante el medievo, las hadas, también llamadas las buenas gentes, se relacionaban con la hechicería y los encantamientos, y con conocimientos sobre las hierbas, las palabras y las leyendas que le otorgaban poder para mantenerse siempre jóvenes y bellas, y así atesorar grandes riquezas. Se decía que aunque tuvieran comportamientos que parecieran malintencionados, las hadas actuaban inocentemente. Algunos aristócratas pretendían ser descendientes de las hadas, y por eso las utilizaban en sus escudos heráldicos. En la mitología de Cantabria, las hadas son conocidas como anjanas. Según lo relatado por los pastores cántabros,
son seres fantásticos de piel muy blanca, de mirada tierna, vestidas con una larga túnica blanca, cabellos recogidos en trenzas, coronados con flores. Se dice que pueden cambiar de forma a voluntad, con riquezas ocultas con las que ayudan al necesitado y castigan al codicioso. En la mitología gallega las llaman mouras y las describen como encantadores mujeres muy bellas, de cabellos castaños, ojos azules, vestidas lujosamente con hermosas joyas que se sientan a peinar sus largos cabellos con peines de oro, junto a manantiales, fuentes, ríos o monumentos funerarios antiguos llamados mámoas. En Asturias le dan el nombre de sanas, en Cataluña además de fada, las conocen como goja y en Baleares dames d'aigua. El concepto de hadas en la mitología griega está influenciado por las características de las nimbas y las dríades descritas por Homero y Ovidio, pero las tradiciones de escoceses, irlandeses, galeses y otros pueblos europeos se basan principalmente de las leyendas celtas. Durante la Edad Media, las hadas fueron perdiendo su relación con la parca y en los libros de caballería se les representaba como damas aristocráticas que en ocasiones mantenían romances con humanos, con todo el drama que esto pudiera presentar. Se cuenta que Gerberto de Reims, durante un paseo por el bosque, se encontró con una hermosa mujer que lo llamó por su nombre. Era el hada Meridiana, que estaba sentada sobre una alfombra de seda al lado de un montón de dinero, y le pidió que tomara el dinero y le hiciese su amante, a lo que el filósofo accedió de inmediato. No era tonto, ¿no? Meridiana le dijo que no moriría hasta que oficiase una misa en Jerusalén. Cuando Gerberto accedió al pontificado convirtiéndose en Silvestre II, no temía nada porque siempre se encontraba en Roma. Un día, mientras celebraba la Eucaristía, vio a Meridiana que revoloteaba a su alrededor, con intenciones de llevarlo al inframundo. Entonces, preguntó en cuál iglesia se encontraba y le respondieron Santa Cruz de Jerusalén. Según la idea de las hadas en las culturas francesas y germanas, son criaturas femeninas con poderes sobrenaturales que influyen en el destino de los humanos. Si tiene nombre, existe. Se distinguen dos tipos de hadas, las que controlan las fuerzas de la naturaleza, provocando, por ejemplo, nevadas, lluvias y tormentas eléctricas, o anuncian las estaciones, y las hadas caseras que habitan las residencias de los humanos, ayudando o causando destrozos. También relaciona las hadas de otros mundos, como las hadas nocturnas, de las que son representantes las damas blancas, banshees y lavaderas nocturnas, y las hadas de la vegetación, las de las aguas y las del aire vinculadas con los sueños. En culturas no occidentales se encuentran criaturas que por su naturaleza podrían considerarse como hadas. En la mitología persa, Peri, son criaturas divinas, aladas, de gran belleza e infinita misericordia, que bajan a la tierra y se mezclan con los mortales, ayudando a los humanos de buen corazón, y están asociadas con la naturaleza. El Kappa es una divinidad del folclore japonés y de la mitología sintoísta, que habita los lagos y los ríos haciendo apariciones eventuales con funciones similares a las de las hadas europeas. En el budismo japonés, las Kappas son consideradas ogros hambrientos. Son utilizados por los padres
para advertir a los niños sobre los peligros latentes que se encuentran en ríos y lagos. La Matergavia y la Polutnia son espíritus naturales que se pueden comparar con hadas y elfos propios de las leyendas de los países eslavos, especialmente de Polonia y de Rusia. Sus funciones son el cuidado de los campos, cuidan que el viento y el granizo no dañen la cosecha, mantienen alejados a los insectos perjudiciales, castigan a los campesinos perezosos que no cumplen con su trabajo. Los Usis, o tales de la mitología de Kailash de Chitral, en Pakistán, son seres beneficiosos semejantes a las hadas que ayudan a los humanos de diferentes maneras. Los Kailash cuentan que cuando una roca entorpece los trabajos de desvío de un río, los Usis la explotaron. Los Usis viven en lo alto de las montañas y tienen un pacto con los humanos para permitirles que lleven su ganado a pastar allí en verano, pero si lo hacen en invierno serán castigados. Hablemos ahora de las características de las hadas. Y es que en sus orígenes las hadas eran concebidas como seres de tamaño semejante a los humanos. Pero las volátiles y diminutas criaturas descritas en las obras del dramaturgo inglés William Shakespeare influyeron en las posteriores concepciones que se tendrían de ellas, sobre todo los poetas ingleses. Una característica común en casi todos los mitos es que pueden ser benéficas o perversas. Necesitan en ciertas ocasiones la intervención humana para sus tareas. Cuando dan una orden, debe obedecerse o se pena con terribles castigos. En el cuento perteneciente a la tradición escocesa Fairy and Cauldron, se describen a las hadas como mujeres diminutas de rostro afilado, de ojos brillantes y piel oscura como el nogal. Se dice que el tamaño no es permanente y que pueden modificarlo dependiendo de la impresión que deseen causar. Se afirma que las hadas pueden a voluntad tomar la forma de animales. A partir de la época victoriana, cuando las hadas comenzaron a ser personajes de los cuentos infantiles, es cuando a las hadas se comienza a representar con alas, generalmente de libélulas o mariposas. En las tradiciones anteriores, las hadas no necesitaban alas para volar. Lo hacían gracias a sus poderes mágicos, flotando en el tallo de una planta o sobre la espalda de un ave. Una de las características más comunes de las hadas es su extraordinaria alegría. También su buena disposición a agradecer los servicios recibidos. Sin embargo, las recompensas recibidas no eran siempre de fiar, porque el supuesto oro, al momento de recibirlo, se convertía en hojas de árboles o migas de pan de jengibre. Un rasgo desagradable de las hadas es su tendencia a hacer trucos o bromas. Las hadas pueden enmarañar el cabello de las personas dormidas, desaparecer pequeños objetos, apartar a los viajeros del camino correcto. También pueden tener comportamientos más peligrosos. Una muerte súbita se consideraba un secuestro de hadas y el cadáver que quedaba se decía que era un maniquí dejado por las hadas en lugar del cuerpo del secuestrado.
Se pensaba que las hadas vengativas eran culpables de enfermedades como la tuberculosis y la parálisis del ganado. De hecho, existen registros en Inglaterra de la época de los Stuart y los Tudor sobre los tratamientos efectuados por los curanderos del campo para tratar a los niños poseídos por hadas. Personas con habilidades poco comunes afirmaban que las habían recibido de las hadas. Curanderos de los siglos XVI y XVII decían que las pociones utilizadas por ellos eran elaboradas por las hadas. Se creía que las puntas de flecha de piedra de la era neolítica eran armas de hadas y que el agua donde se sumergían estas puntas de flecha adquiere la propiedad de curar enfermedades. Hola. Dos hadas nacieron de la misma risa. Eso significa... Eres mi... Somos... hermanas. Se pensaba que las hadas conocidas como hadas de río o pantanos del folclore inglés podían ahogar a los bañistas, por lo que no recomendaban nadar en los sitios donde supuestamente vivían estas hadas. Según las creencias del folclore celta, el golpe de hadas podía causar la pérdida del habla. Se dice que la ira de una hada que se sentía insultada podría acarrear una terrible venganza, incendiando casas y destruyendo cultivos. Varios escritores británicos afirman que las hadas pueden ser percibidas como fantasmas, como una especie de demonios independiente de los humanos e incluso ser consideradas ángeles. En la literatura de la Francia medieval, las hadas son mujeres hermosas, perfectamente humanas físicamente, altas, rubias, de gran belleza y solo se diferencian de las humanas por su comportamiento y atribuciones. La varita mágica y las hadas son adiciones que aparecieron en la Grecia antigua. El diccionario Bouillet del siglo XIX sostiene que se las representa a veces como mujeres jóvenes y hermosas vestidas con bellos ropajes. A veces son viejas cubiertas con harapos, a veces usando una varita mágica como fuente de su poder sobrenatural. Las hadas, sin ser inmortales, pueden vivir miles de años. En la mayoría de los casos, aparecen correctamente vestidas. Sin embargo, en los ías del norte de Europa, en los siglos XII y XIII, se las representa desnudas. En las leyendas inglesas, la ropa de las hadas es verde, igual que las damas verdes del Franco Condado. En las leyendas germánicas, las hadas pueden ser monstruosas y feas, cubiertas de escamas y pelos de cerdo, o ser de extraordinaria belleza. En la cultura anglosajona, especialmente en Inglaterra, se popularizó la imagen de las hadas pequeñas, jóvenes y aladas gracias a la comedia Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Originalmente eran representadas desde criaturas luminosas con apariencia de ángeles hasta criaturas pequeñas y encogidas,
parecidas a un troll. Si tiene nombre, existe. Su estatura varía desde diminutos como los piliwigin, que miden 1 centímetro, hasta la altura de un niño humano. Su tamaño, más que una característica normal, es el resultado de sus poderes mágicos. Las alas son un elemento poco común en el folclore, a pesar de que son muy comunes en las representaciones de la época victoriana y prácticamente imprescindible en la cultura anglosajona. Las banshees, mujeres de los túmulos del folclore irlandés, a veces se dice que son hadas, otras que son fantasmas. Un cuento de la época menciona a un hombre que es raptado por las hadas y al fijarse en una de ellas, descubre que es el fantasma de un vecino que murió hace algún tiempo. El concepto del hada como un fantasma aparece muy frecuentemente en los países anglosajones. Otra apreciación de las hadas las concibe como una especie distinta de humanos y de fantasmas, dotados de inteligencia. En los escritos de alquimia de Paracelso aparecen menciones a gnomos y sílfides. Aunque raras en el folclore, ha sido muy popular la concepción de las hadas como espíritus del aire. Estos Sith o hadas se llaman Slate, Maid o Good People. Serían de naturaleza intermedia entre el hombre y el ángel, como los antiguos pensaban de los demonios, de espíritus inteligentes y curiosos de cuerpos ligeros y fluidos, como los llamados astrals, algo de la naturaleza de la nube condensada y bastante visible al atardecer. Estos cuerpos son tan flexibles debido a la sutileza de los espíritus que los agitan, que pueden aparecer o desaparecer a voluntad. Downtown, baby, if you wanna go, I'm gonna show you how this Italian amor is gonna love you harder than ever before. You like it. We're gonna get sky high and create a new world where somebody might die but nobody gets hurt. And if it sounds good for you, baby, just say the word. You like it. Y con esto damos por finalizada la primera parte del podcast de las hadas. Al tratarse de un podcast con continuación propia, no he querido mezclarlo con la sección de diosas del inframundo, pero no os preocupéis que volverán pronto. Y ahora sí, me despido de ti, pero solo por unas horas. Recuerda que en los próximos días tendrás más podcasts en Si Tiene Nombre Existe. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente. Before I found this place, I was feeling so blue, but then it turned me out, let it do it to you. It's not a one night stand if it turns into two. Oh, I like it. It's 5 a.m. We feel so good, it's almost frightening. Let's try again. I don't deserve you, you're a diamond. Meet me there where it's never hopeless, always fair and low. Oh,
Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.